Muy buenos días y bienvenidos al webinar Techo de Cristal, la miopía de los CEOs. Este es el quinto webinar que organizamos como parte de la sesión de eventos Techo de Cristal, quinto año consecutivo y también quinto estudio de equidad de género en las organizaciones que hacemos con la Cámara Española, Ipsos Perú y Semana Económica. Mi nombre es David Reyes, soy director de Semana Económica y me acompaña hoy Lucía Wiener. Ella es directora senior de proyectos de Public Affairs de Ipsos Perú. ¿Cómo estás, Lucía? Hola David, buenos días con todos y todas. Muchas gracias a Semana Económica y a la Cámara Española por organizar este evento que nos permite mantener ese tema en agenda. Ipsos viene realizando este estudio, es el quinto año que realiza este estudio, la cuarta encuesta, la cual nos permite ver qué cosas han cambiado en el tiempo, qué cosas se mantienen y qué nuevos retos están apareciendo. En la presentación de hoy nos vamos a enfocar en algunos temas como la implementación de nuevas políticas, ¿no? Y los avances, los retos del retorno a la presencialidad post-confinamiento y los problemas de estereotipo y acoso que siguen siendo un problema para las mujeres en el mundo laboral. No quiero dejar de agradecer a los auspiciadores, quienes respaldan año a año esta iniciativa y hacen posible no solo el estudio, sino también este evento. Este año nos acompañan el BBVA, Enel, Movistar, Ripley Perú y Plaza Vea. ¿Cómo va el programa de hoy, Lucía, para darle una pauta a quienes hoy están conectados desde sus casas y oficinas? Sí, primero, empezaremos contándoles los principales resultados del estudio, acá con David. Luego pasaremos a un primer panel de discusión con CEOs para hablar justo de los principales hallazgos. Luego, en un segundo bloque, tendremos a Marlene Molero de Gender Lab y otro panel con ejecutivas también para hablar de manera más concreta sobre algunas acciones o lineamientos que se pueden realizar en las empresas. Y como cierre tendremos a Xavier Urios, gerente general de la Cámara Española. Bueno, Lucía, vamos entonces con los resultados del estudio. Genial. Ese estudio es el quinto, ¿no? Como les comentábamos, estudio de equidad de género en las empresas. Este año se ha llamado el retorno forzoso a las oficinas. Antes de entrar a los hallazgos, a manera de contexto, quería contarles un poco cómo estamos los peruanos y peruanas frente a este tema. Actualmente encontramos que más de la mitad de peruanos conectados cree que en cuanto a dar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, las cosas han avanzado lo suficiente en el país. Sin embargo, encontramos que hay un retroceso en esta perspectiva y tiene sentido en el contexto de la pandemia, donde hemos visto importantes retrocesos en diferentes ámbitos de los derechos de la mujer, tanto en el ámbito laboral como en la carga del hogar e incluso temas de violencia en el hogar. Además, si bien también encontramos mejoras significativas respecto a años anteriores, todavía las mujeres siguen viviendo en un contexto de violencia en el país. De esta manera, tenemos que todavía, ¿no?, al 2022, 3 de cada 10 peruanos y peruanas creen que una mujer es culpable si se pone una minifalda y un hombre la acosa. 3 de cada 10 peruanos y peruanas creen que una mujer es culpable si va a una fiesta sola y la violan. Y 1 de cada 2 peruanos y peruanas cree que una mujer es culpable si ésta le saca la vuelta a su pareja y al descubrirlo él le pega. Entonces todavía tenemos este contexto en general en el cual vivimos un poco adverso para las mujeres. Bueno, ¿qué hemos encontrado ahora en este quinto estudio de equidad de género en las empresas? Vamos un poco primero a la metodología y a darles luces sobre cómo realizamos el estudio. Se han realizado 436 encuestas, un número bastante significativo como para que la data sea fidedigna, clara y nos aporte valor. El universo es de gerentes, de ejecutivos, de asistentes, hombres y mujeres de distintas categorías jerárquicas en la compañía, desde el primer nivel hasta el último, y de las top 2.500 de empresas en términos de facturación en el Perú, es decir, grandes empresas. Y la toma ha sido realizada en febrero, entre el 11 y el 22 de febrero de este año. Lo primero que encontramos son buenas noticias, ¿no? Este año sí identificamos avances significativos en implementación de políticas de equidad de género en las empresas. Por ejemplo, con respecto a políticas formales de equidad de género,
En el 2018 encontramos que el 34% de ejecutivas y ejecutivas reconocían que su empresa contaba con una política formal. Este año, para el 2022, ya estamos en 48%, ¿no? Un crecimiento que es importante y constante que se ha dado en los últimos 4 años. Desde el 2018, las capacitaciones en equidad de género que han recibido los ejecutivos se han triplicado. Vemos ahí la data de los 4 años de encuestas. Si ven, siempre en los gráficos nos vamos a saltar el año 2020, porque ese año hicimos un estudio cualitativo, no cuantitativo. Entonces, por tanto, esa es la razón por la cual no van a ver la data. Es el quinto estudio, pero la cuarta encuesta dentro de esa línea. 19 a 59% en términos de capacitaciones en las empresas. Y también tenemos un top 6 de medidas implementadas en este año, según los encuestados y encuestadas. La primera, vinculada por supuesto a la pandemia, el teletrabajo, el trabajo híbrido. 92% de los encuestados y encuestadas reconocen que esta medida se implementa en su compañía. La segunda, medidas para evitar el acoso sexual en el trabajo, parte también o respaldada por una ley que lo hace necesaria, urgente, obligatoria en las compañías, pero un poco la encuesta indaga sobre ir más allá de esos reglamentos o normas. Flexibilidad de horarios, también ligado, por supuesto, a la pandemia. Canal de denuncias anónimas, política de equidad salarial y finalmente talleres sobre diversidad, equidad, acoso y sesgos inconscientes, que veíamos que era una de las medidas que ha tomado relevancia en estos años. Pero además también es importante ver cómo estas medidas, además las más populares, han ido aumentando en el tiempo y hay otras que, si bien todavía no tienen tantas menciones, están surgiendo. Por ejemplo, habíamos comentado flexibilidad de horarios como una de las principales, pero también encontramos que cuotas para mujeres en gerencias, puestos de liderazgo y políticas de equidad salarial son 2 iniciativas que también vienen apareciendo con bastante fuerza dentro de las empresas. Además, otras medidas como licencia de maternidad y paternidad extendidas, comité o gerencia para la equidad o programas de liderazgo y o mentoría para las mujeres, también son menciones que vienen surgiendo con más fuerza y que esperamos que en los siguientes años también vayan apareciendo más como buenas prácticas dentro de las distintas empresas. ¿Qué más tenemos en el estudio? Como una conclusión general, el aumento de la carga del hogar entre las mujeres genera que ellas perciban más dificultades para regresar a la presencialidad. Es un tema que creemos que las empresas no deben pasar por alto, sobre todo en esta etapa de decisiones de cómo afrontar la presencialidad o el trabajo híbrido, ya no remoto al 100%, que nos deja la pandemia. Y creemos, por supuesto, que hay que tomarle especial atención para que el trato sea equitativo para hombres y mujeres. Y aquí un par de datos importantes. ¿Quiénes son los que consideran de que hay que volver, ¿no? Parte un poco de las diferencias de cómo estamos afrontando la situación de presencialidad o no en casa, entre la casa y la oficina. Los hombres mayoritariamente dicen que es necesario, porque ellos consideran que la productividad se ha visto afectada por el trabajo remoto. En 41% frente a las mujeres, un 22%, hay una diferencia notable que hace ver esta diferencia de percepción. En promedio hay 32%. En promedio también el 34% dice que no es necesario volver a las oficinas, pues se puede cumplir con las obligaciones laborales y más a través del trabajo remoto. No tenemos el número aquí, pero es inversamente proporcional. Es decir, mientras los hombres creen que es necesario volver, las mujeres más bien creen que no es necesario porque se puede seguir haciendo el trabajo en casa. Si lo vemos en desagregado, en el punto 1, veremos que la máxima autoridad en la compañía es la que cree que es más necesario volver y cómo se va reduciendo conforme bajamos de línea jerárquica. No es casual. Sí, no es casual y no es gratuito, sobre todo cuando vemos las dificultades que manifiestan los y las ejecutivas para volver a las oficinas, ¿no? Si bien por un lado tenemos que el 59% de hombres señala que ha podido regresar a la oficina con normalidad, tenemos un 37% de mujeres que señalan eso, ¿no? De manera contraria,
Entre las personas que nos dicen que ha regresado a la oficina, pero ha tenido algunos problemas, ¿no? Dificultades, tenemos solo un 8% de hombres que señalan este problema versus un 18% de mujeres. ¿Y cuáles son los principales problemas que se identifican? Bueno, los dos primeros son bastante transversales a hombres y mujeres, tienen que ver con temas de transporte y deseo de pasar más tiempo con la familia, pero van destacando otras que están relacionadas a la responsabilidad en el hogar, ¿no? Como las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, la carga familiar, que sí termina siendo un problema mucho mayor en el caso de las mujeres. Entonces, si bien habíamos visto al inicio importantes avances en términos de implementación de políticas y medidas, ¿no? Orientadas a mejorar, digamos, este desequilibrio entre hombres y mujeres, esta etapa de trabajo remoto y el regreso a la presencialidad post-confinamiento puede significar un nuevo reto, ¿no? Que amplíe nuevamente estas brechas. A ese nuevo reto justamente le hemos dedicado la portada de Semana Económica de esta semana, que trae el especial de este estudio y que analiza los principales aspectos. La portada está vinculada justamente a el retorno como el retorno forzoso, que es como titulamos la portada, como una nueva barrera para las mujeres en esta lucha que tenemos permanente desde hace algunos años. Y aquí dos datos adicionales. Ambos, hombres y mujeres, consideran que la jornada laboral ha aumentado, pero sí, donde vemos una diferencia significativa es quienes consideran que hoy, en esta salida de pandemia y desde antes, le dedican más tiempo a los quehaceres del hogar. Las mujeres en un 60% frente a los hombres en un 46%. Tenemos otra conclusión también importante que viene de los estudios anteriores, donde ya lo habíamos visto. Existen estereotipos y prejuicios que hacen, y sobre todo en consideración de las mujeres, que ellas no puedan asumir roles de liderazgo dentro de las empresas. Así es, cuando les preguntamos a los ejecutivos y ejecutivas cuáles son las 3 principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a cargos gerenciales en su empresa, encontramos que la primera es estereotipos de género en ciertos rubros, un problema identificado en mucha mayor medida por las mujeres que los hombres, así como el prejuicio de la alta dirección. Por otro lado, los hombres identifican en mayor medida que las principales barreras o no existen, ¿no? Son ninguna, o escasez de mujeres con disposición a asumir el cargo o escasez de mujeres calificadas. Otro dato también bastante importante a mencionar, que no aparece aquí, pero que también está alineado con la miopía que puede darse desde el alto mando, es que la máxima autoridad también identificaría en mayor medida que no existe ningún problema, no respondería en mayor medida que las mujeres actualmente no enfrentan ninguna dificultad para acceder a cargos gerenciales. Entonces también vemos que estos prejuicios todavía existen, esta percepción, y que en este contexto de retorno y un retorno complicado, que puede ser más complicado para las mujeres que los hombres, solo podría ayudar a reforzar estas barreras. Igual se percibe también que quedarse en casa puede ser perjudicial para crecer profesionalmente, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces aquí también es el nuevo reto que encontramos. ¿Cuáles son los estereotipos en los que todavía se cree en el Perú alrededor de las mujeres, pero que ha venido disminuyendo, es cierto, frente a los años anteriores? Nosotros tenemos muestras desde antes. En el 2018 teníamos que el 66%, por ejemplo, creía que hay ciertas labores donde las mujeres se pueden desempeñar mejor porque son más organizadas y planificadoras. Hoy ha bajado ese porcentaje a 51 en promedio. Lo mismo ha sucedido en reducción con digamos, el estereotipo que es preferible tener a una mujer en cargos como recursos humanos, pues suelen ser más empáticas y se conectan mejor con los trabajadores. Ha pasado de 30% en el 2018 a 20% hoy. También ha habido una reducción en las jefas mujeres, suelen ser más emocionales al momento de tomar decisiones que los jefes hombres, de 30 a 18%, y finalmente de 19 a 13%. Cuando una mujer regresa del descanso por maternidad, su productividad baja. Se mantienen, sin embargo, estereotipos duros y perjudiciales, por supuesto, para el desarrollo profesional de las mujeres en nuestras organizaciones.
Todavía, además, existe un problema transversal fuerte por mucho que la ley avance, el acoso laboral. Así es, en este año hemos identificado, bueno, 3% de ejecutivas declaran haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Este es el mismo porcentaje que identificamos en el 2021, que ya había sufrido una reducción respecto al 2020, muy probablemente a la falta de un contexto presencial, ¿no? Donde se han limitado mucho las interacciones entre ejecutivos y ejecutivas. Sin embargo, ¿no? Encontramos nuevamente siempre el mismo contraste, que cuando entramos en detalle de las diferentes situaciones de violencia o acoso que pueden sufrir, como recibir comentarios subidos de tono, preguntas intrusivas sobre su orientación sexual o sobre su vida sexual, comunicaciones con connotación sexual no deseadas, insistencia para tener relaciones o salir o tocamientos o algún tipo de acoso, vemos que en verdad el 17% de ejecutivas habrían sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Entonces, ¿qué también nos está diciendo esta información? Que también, si bien vemos que ha aumentado el tema de políticas formales de equidad, capacitaciones en temas de género, talleres sobre acoso sexual, todavía seguimos encontrando este desfase entre identificar correctamente, ¿no?, este tipo de comportamientos como acoso sexual, ¿no?, para que las ejecutivas, los ejecutivos puedan identificar, denunciar de manera apropiada cuando se den esas situaciones. ¿Qué más? Algunas conclusiones con las que queremos cerrar esta presentación. La primera, la implementación de políticas de equidad de género en las empresas ha aumentado a lo largo de los años. Eso sí, de alguna manera, como decía Lucía al inicio, es una buena noticia, ¿no? El tema es qué tanto las van internalizando o se van tomando en serio dentro de las organizaciones y van además rompiendo un poco las barreras, los estereotipos, los prejuicios que desde muchos años atrás veíamos que eran súper sólidos. Algunos de ellos, ya sabíamos, también se han reducido. La segunda conclusión, en este retorno pues a la presencialidad o al trabajo híbrido, las mujeres están reportando mayores problemas, ¿no?, principalmente vinculados a la carga en el hogar, que ha aumentado durante el confinamiento. No podemos, es innegable que las cargas tanto del cuidado de los hijos, de la educación virtual o de los familiares enfermos han recaído sobre todo en las mujeres. Lo reconocen también quienes han participado en la encuesta. Entonces aquí hay asuntos de flexibilidad para los cuales habría que empezar a tomar en cuenta esta data. Y eso todavía puede ser aún más peligroso cuando vemos que existen todavía estereotipos entre los ejecutivos sobre las capacidades de las mujeres, ¿no? Vemos que se percibe en mayor medida, sobre todo entre los hombres y la máxima autoridad, que no existen, las mujeres no tienen problemas para ascender en su carrera, o que un problema puede ser la escasez. Entonces, en este contexto de volver al trabajo presencial con las barreras que implica, ¿no?, en mayor medida para las mujeres, puede ser peligroso, ¿no?, que estos estereotipos puedan volver a incrementarse, ¿no?, al ver que las mujeres tienen más dificultades en volver al trabajo, digamos, en un horario de oficina prepandémico. Igual, a pesar de los avances en capacitaciones y políticas, ¿no?, que también lo veíamos como una muy buena noticia, seguimos viendo este desfase en la falta de identificación de formas concretas de acoso sexual, ¿no?, acoso en el espacio laboral, ¿no? Es un tema que se tiene que seguir trabajando y detallando cuáles son los diferentes tipos de comportamientos y actitudes que no son aceptables en un entorno laboral. Y finalmente, creo que una conclusión importante, transversal a los estudios que hemos realizado en los últimos años, hay data ya. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este proyecto hace 5 años, no teníamos este registro. Hoy no solo tenemos data de este año, tenemos trazabilidad desde el 2018 para ver cómo vamos avanzando o cómo vamos retrocediendo y qué nuevas problemáticas surgen. Hay en particular algunas que hemos visto surgen en este entorno de pandemia y pospandemia y deben servir para tomar mejores decisiones de negocios. Las decisiones de negocios en el Perú bajo esta data necesitan tener un enfoque de género claro que permita que se desarrollen por igual hombres y mujeres en nuestras organizaciones. No se trata, decía en una columna, de un asunto de ideología, sino de hacer un aporte real
a nuestros entornos, a nuestros trabajadores y trabajadoras y a la sociedad también. Tenemos las herramientas para hacerlo. Quiero dejarlos para la conducción del primer panel con Lucía Vina. Gracias. Gracias, David. Avanzamos al panel. ¿Tenemos ya los panelistas conectados? Creo que sí. Creo que sí. Ahora Ahí sí. estamos. Vamos. Bueno, vamos a empezar el primer panel con los CEOs. El día de hoy nos acompañan Alba San Martín, directora de canales de Cisco System Latinoamérica. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Un gusto tener aquí a Elena Conterno, presidenta de IPAE. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Igual. Y Eduardo Delip, CEO de Ripley. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Uy, Eduardo, creo que estás muteado. Oh, sí, fíjate. Buenos días a todos, Lucía. Gracias por la invitación. Feliz de compartir con Alba y con Elena y agradecerles por esta invitación y espero compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por su tiempo y estar acá. Para empezar, quería retomar un poco lo que habíamos visto como el título del evento, ¿no? La miopía de los CEOs. Y lo que habíamos visto, ¿no? en los resultados es que la máxima autoridad tiende a ver en mayor medida, a percibir en mayor medida que las mujeres actualmente no enfrentan ninguna barrera para acceder a cargos gerenciales. Y además es la máxima autoridad la principal promotora en estos momentos de volver al trabajo presencial, ¿no? Cuando hemos visto que esto podría significar un reto más complicado para las ejecutivas. ¿Por qué consideran que se da este escenario, ¿no? O sea, ¿cómo podemos garantizar que las políticas de equidad de género no se queden solo en el papel y que se logre su socialización, ¿no? Su implementación real dentro de la compañía y en todos los niveles? Quisiera comenzar contigo, Alba. Gracias, Lucía, y gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Me pareció súper interesante el estudio. Y como decías, ¿no? A veces en los niveles altos no estamos percibiendo esas diferencias o esas dificultades que pueden estar atravesando las mujeres y probablemente esos altos directivos no están expuestos a la realidad que están viviendo mujeres en niveles inferiores cuando tienen que tardar mucho más en llegar al trabajo porque están en transporte público y quizás su jefe no ha caído en esa cuenta o porque quizás la manera como distribuyen en sus hogares la carga no es la misma que en los niveles más altos, o porque quizás los modelos sobre los cuales han crecido no diferencian justamente la expectativa de poder dividirse las responsabilidades de la pareja, ¿no? Entonces eso como parte de la miopía que puede haber en los niveles más altos y cómo en realidad es responsabilidad de los directivos tratar de entender y aproximarse a las diferentes realidades que pueden haber en sus organizaciones. Y como segundo punto, te diría que si hay algo que puede cambiar, nosotros vemos que es un camino, ¿no? Donde en la primera parte, y creo que se ha hecho bastante en esta primera parte, y hemos visto mucha gente hablando del tema, es crear esta conciencia. Para nosotros es un camino de tres partes, ¿no? La primera es la cabeza, la segunda el corazón y la tercera las manos. Y hablo de la cabeza porque creo que el que todas las áreas de la empresa entiendan que este es un tema que racionalmente va a traer beneficios a las organizaciones. Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? El 70% de las organizaciones que tienen mujeres pueden ser más innovadoras o en 75% de los casos van a ser capaces de crear nuevos productos a raíz de que tienes más diversidad de opinión, más innovación va a existir, ¿no? En el segundo punto, en temas del corazón, es cómo una organización puede ser más feliz cuando hay un más balance y mayor diversidad, porque realmente hoy las generaciones buscan eso y realmente está comprobado que los ambientes laborales van a ser más positivos. Y en tercer lugar, que este camino, ¿no? De manos pueda tener acciones concretas, donde no solamente racionalmente lo aceptamos,
sabemos que va a ser una organización más feliz, sino que cuáles son esas manos a la obra que vamos a poner, qué acciones vamos a poner en concreto, qué programas para justamente tratar de nivelar y buscar esa diversidad. Y en donde la diversidad no solamente es de género, sino entendida desde un aspecto más amplio, ¿no? De diversidad favorable en términos de cualquier sea el género, la religión, la raza, la educación, va a ser lo que hoy en día va a crear una organización con una cultura más diversa, de mayor equidad, de mayor inclusión, y en donde en general la cultura que se respire de la empresa debe ser consistente con las políticas y con lo que se está buscando, ¿no? Entonces, en resumen, esto parte de la alta dirección, pero tiene que tener una serie de componentes donde se vaya aterrizando planes concretos y donde este compromiso se siga y se monitoree para poder llegar a un objetivo concreto. Gracias, Alba. Sí, me parece súper interesante lo último que mencionabas, el tema que si no hay una cultura, ¿no?, al respecto, es bien difícil, ¿no?, también empapar estas políticas, y la cultura también es al final liderada también por los líderes de las empresas, ¿no? Eduardo, no sé tú qué piensas al respecto. Mira, yo pienso que, como bien dice el estudio, se ha avanzado mucho, ¿ya? Pero todavía el desafío sigue siendo amplio, muy grande, ¿ya? Eh, Nosotros como organizaciones, nosotros como líderes, tenemos el desafío y la responsabilidad de velar por esta relación de equidad, ¿no? Pienso que si bien se soporta en programas, en políticas, creo que esto debe calar en la cultura de una organización. Y la cultura de una organización está representada por sus colaboradores más que por políticas, más que por programas. Los programas y las políticas ayudan. Y los líderes, con el ejemplo determinan la velocidad con la que esta cultura cala en la organización. Entonces, nosotros como líderes, como organización, dentro de nuestro ámbito de acción, tenemos la responsabilidad de impulsar esta equidad de género en nuestra organización y finalmente impactar a nuestros colaboradores dentro de la cultura y así también impactar en la sociedad, ¿correcto? Te diría que en Ripley, la verdad que nos sentimos bastante contentos, bastante orgullosos de impulsar ya desde hace muchos años atrás estas iniciativas dentro del programa que le llamamos Mujeres Imparables, ¿ah? Y podríamos hablar muchísimo de este programa. Me gustaría simplemente quedarme con algunos números que de alguna manera avalan o validan la iniciativa que tenemos, ¿no? Tú sabes que del comité estratégico que lidero semanalmente, de nuestro comité de gerentes, tenemos una paridad exacta, ¿no? Es decir, tenemos de 10 gerentes, 5 gerentes C-level lideran en la organización. Tenemos una gran mayoría de población mujer, más del 52%, y en Ripley, de las 9 categorías de negocio, 6 son lideradas por mujeres talentosas, mujeres valientes, mujeres exitosas que superan sus metas y que además inspiran a todos nosotros. Pero finalmente me quiero quedar con esto, es decir, como líderes tenemos la responsabilidad de impulsar una cultura basada en equidad, pero la cultura la representamos todos los colaboradores. Y de esta manera nosotros como colaboradores, como miembros de la sociedad, podemos impulsarlo también. Los programas, las políticas ayudan, pero hay que tener acciones concretas, liderar con el ejemplo para que esta cultura cale en la organización e inspire a otros. Eso principalmente, Lucía. Gracias, Eduardo. Sí, justo me estaba recordando que hay mucha evidencia que también nos dice que la importancia de también tener mujeres en los altos cargos ejecutivos, por eso también aumenta las probabilidades, ¿no?, las opciones de que haya una mejor implementación de políticas, de que haya más mujeres también en otros cargos gerenciales. Y al final ayuda que la mirada, digamos, que a veces puede ser principalmente masculina, porque esa es la estructura, digamos, del alto mando ejecutivo, no solo en el Perú, sino en el mundo,
aumenta, ¿no? Digamos, esta miopía que no permite ver las problemáticas, ¿no? Que también tienen las mujeres o las mujeres y hombres que están en otros niveles de la empresa. Elena, no sé qué quieres comentarnos también respecto a este tema, cómo podemos también garantizar que las políticas de equidad también logren una mayor socialización dentro de las compañías. Sí, bueno, un poco apoyando lo que se ha señalado, creo que hay que ser conscientes que el promover la equidad de género en las organizaciones implica un cambio cultural. Es decir, acá no se trata de una lista de comprobación, de que tengo mi política, tengo mi comité, mi canal de denuncia. No, no, no. Esto es un cambio cultural. Entonces, es un reto, ¿no? Que implica estar escuchando, estar midiéndose y ver que las cosas se apliquen, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera reflexión, que este es un cambio cultural. Por eso, justo hace unos meses escribí una columna y que un poco decía, ¿no? Para aplicar necesitamos compromiso y también humildad, ¿no? Porque necesitamos, claro, el compromiso del más alto nivel, ¿no? En promover la equidad de género, en tener todos los instrumentos, ¿no? Y medirse y estar atento, ¿no? Pero también la humildad, porque a veces también los gerentes generales, ¿no? Muchos muy buenos y muy capaces y grandes retornos y excelentes organizaciones, pero les tienen ese sesgo a sentir que todo está bajo control, ¿no? Y todo está caminando. Y entonces creo que es importante en estos casos tan complejos de cambios culturales, pues tener esa humildad, ¿no? De decir, bueno, digamos, ¿cómo está mi organización? ¿No? Y ser conscientes que tener, digamos, insisto, esta lista de comprobación no significa, pues, que estemos bien, digamos, en la aplicación real de la equidad en la empresa, ¿no? Entonces, eso como reflexión más importante, interesante ver un poco lo que señalan, ¿no? Cómo no solo se ha avanzado en políticas, sino también en capacitaciones que son de gran relevancia, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, del acoso, ¿no? Como se ha señalado, que muchas veces pues la gente no sabe qué cosa es el acoso sexual laboral, ¿no? Y que entonces el primer paso es conocer, entender, para justamente prevenir, ¿no? Y ser todo parte, pues, del combate a este problema, ¿no? Este problema tan serio que hay en todos los espacios, digamos, fundamentalmente de familia, trabajo, la calle, ¿no? Que están relevantes. Entonces, las capacitaciones son de suma importancia y qué bueno, pues, que se vaya aplicando en eso, ¿no? Y entonces, nomás como cierro mi comentario, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que ese cambio cultural, ¿no? Para que no solamente lo que está en los papeles, digamos, hable de la equidad, sino también lo que se aplica, digamos, en la estructura formal y hasta lo que se discute en los pasillos y en el WhatsApp, ¿no? Sea concordante, consecuente, coherente con, digamos, las políticas y prácticas de la organización en temas de equidad. Muchas gracias, Elena. Me quedo también con lo que comentas del tema de humildad, ¿no? De también tener la capacidad, ¿no? Sobre todo los líderes, de ver sus propias organizaciones y verlas con ojos nuevos, ¿no? También ver que las cosas que han funcionado quizás de alguna manera ya no siguen funcionando, tienen que cambiarse y dar ese paso a ese proceso cultural que creo que estamos todos de acuerdo que es una de las cosas necesarias para lograr la implementación de políticas, ¿no? Reales. Una segunda pregunta que les quería plantear, ¿no? Ya quizás siguiendo el tema, pero quizás aterrizando en acciones más concretas, ¿no? ¿Qué consideran que pueden hacer los CEOs o los líderes de las empresas para revertir esa suerte de miopía, ¿no? ¿Qué acciones inmediatas pueden ser las más efectivas? O quizás también ya conocen o están implementando alguna experiencia que nos puedan comentar. Ahora, para esta ronda, quisiera comenzar contigo, Eduardo. Claro, claro que sí. A ver, en simple, yo creo que lo primero es seguir impulsándolo. O sea, no creemos que por estar en un foro y decirlo basta con eso. No creemos que un solo titular es suficiente. No. Yo creo que las cosas tienen que seguirse impulsando y nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de ser los embajadores de nuestra propia cultura, ¿no? Una cultura basada en las personas y una cultura liderada con el ejemplo. Yo creo que tenemos que impulsar como referentes en la organización esta filosofía, esta reflexión, esta responsabilidad.
es un trabajo que nos convoca a todos día a día, y no solamente celebrarlo porque el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, no, yo creo que se celebra todos los días, es algo orgánico, es algo que debe estar, como bien dice Elena, dentro de nuestra cultura. Eso te diría de forma muy simple. Gracias, Eduardo. Alba, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, como medidas concretas o cosas que ya también se estén realizando? Sí, Lucía, en realidad hemos trabajado en varios aspectos en Cisco desde hace muchos años, y vemos que para atacar esto de la miopía o realmente sembrar esa sensibilización, creamos un programa que le llamamos Proximidad, en el cual agendamos reuniones o entrevistas entre líderes y personas que sean muy distintas a su ámbito más cercano, ¿no? Y la pregunta básicamente que se da en esos espacios es: ¿cómo estás sintiendo la cultura de la empresa? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Y esto bajo un paraguas en el cual inclusión significa no tener que hacer un esfuerzo excesivo como empleado para encajar, para sentirte aceptado. Y hemos tenido insights bastante interesantes que obviamente ayudan a percibir y a ser mucho más conscientes de los desafíos que pueden tener algunos recursos humanos que pueden estar en algunas otras áreas de la empresa. Después también hemos trabajado en acciones bastante concretas, y obviamente después de que está enmarcado este compromiso de la alta dirección, y en donde pues el directorio, el board, y en cada uno de los áreas de unidades de liderazgo ya se espera y ya se tiene un liderazgo bastante balanceado y diverso en todo el sentido de la diversidad, no solamente de género, sino de edades, de backgrounds, de diferentes países. O sea, tratar de que esta diversidad se vea reflejada para que los empleados estén viendo que en realidad la compañía valora desde la alta dirección y hacia abajo justamente todo lo que puede ofrecer esta diversidad, y que cada punto de opinión diverso es valorado, que también es bastante importante, ¿no? Y a raíz de eso vienen una serie de capacitaciones en las cuales considero que hay que tener humildad, porque, por ejemplo, cuando se hacen capacitaciones de sesgos, uno piensa que no tiene sesgos, pero absolutamente todas las personas tenemos sesgos, están sembrados, y hasta no entenderlos, no nos damos cuenta de realmente de qué cosas podemos cambiar, ¿no? En el tema de acoso, pudiese sonar como una palabra muy grave, pero en realidad puede darse también con microagresiones, y hasta que no lees y te empapas de lo que son las microagresiones, no te das cuenta que hay muchas personas que las pueden estar haciendo y que realmente no son positivas, ¿no? En términos, por ejemplo, de la capacitación para contratar inclusivamente, ¿qué significa? ¿No? No solamente tener candidatos de ambos géneros, sino también que en el proceso de entrevistadores tengas ambos géneros. ¿Por qué? Porque el entrevistado también va a poder hacer preguntas, se va a sentir más cómodo en el proceso, va a tener más oportunidades si también tienes entrevistadores de ambos géneros, ¿no? ¿Cómo vas midiendo esa satisfacción y cómo vas compartiendo los casos de éxito de unidades en las que se ha logrado mayor diversidad? Para que esto no sea como una política implantada, sino que todas las áreas quieran sentir y vivir lo que el otra área que ya implementó esta diversidad están viendo cómo en realidad se crea un ambiente laboral mucho más positivo, ¿no? Y obviamente esto ya aterrizado con acciones concretas, como pueden ser el pago por paridad, que realmente se revise, que realmente tengas estrategias para ampliar tu base, ¿no? Algo que nosotros hemos hecho en Perú que nos ha dado un muy buen resultado es poder traer practicantes en género femenino para poder ampliar esta base e ir formando profesionales que puedan ir creciendo con nosotros y lograr mucha mayor equidad, ¿no? Y también a nivel del medio, preparar a los ejecutivos que están en mandos medios con programas especiales de liderazgo, de comunicación, eh, para que se sientan más preparadas para levantar la mano y seguir creciendo en la compañía. Y a niveles altos, ver quiénes son esas ejecutivas que tienen mayor potencial, que tienen esas ganas de seguir creciendo en la compañía, y asignarles sponsors. Sponsors a nivel directivos que hablen por ellas, que tengan unos a unos, que realmente las empoderen para que ellas se sientan capaces de seguir creciendo
en la compañía, ¿no? Eso son algunos ejemplos y el último que creo que también sirve bastante es crear esas comunidades de mujeres dentro de la compañía, en donde se celebren los logros, en donde se inviten a conversar a quienes están en diferentes niveles, en donde ellas sientan que pueden acudir para preguntar cómo manejar alguna situación en particular y se sientan apoyadas por las líderes de mayores cargos. Y esos serían algunos ejemplos concretos de cosas que no necesariamente son costosas, pero que realmente implican compromiso y que sí dan resultados. Nos has comentado un montón de iniciativas, en verdad, está súper interesante. Y Elena, ¿tú qué nos podrías comentar también al respecto sobre cuáles serían como las iniciativas más rápidas, eficientes, que podrían ayudarnos a avanzar un poco en este cambio cultural? Sí, a ver, quisiera plantear tres cosas de manera complementaria a lo que se ha señalado. Lo primero es medirse, ¿no? Recuerdo en un evento que hicimos de líderes por la equidad de género, ¿no? En que uno de los gerentes generales señaló, ¿no? Bueno, la verdad que sentía que la organización estaba bien, que estábamos avanzando en el tema de la equidad de género, y de pronto pedimos que nos hagan una evaluación para ver cómo estábamos, y ahí tomamos conciencia de que había, pues, en muchos aspectos por mejorar. Entonces, creo que la medición es clave, ¿no? Hay mediciones disponibles. En general, nosotros desde la iniciativa de Líderes por Equidad usamos la del ranking PAR de Equales, ¿no? Que te permite, pues, ver, digamos, dónde estás y también, pues, diagnósticos que te permiten avanzar. Entonces, lo primero creo que es muy relevante medirse. Lo segundo es el tema de escuchar, ¿no? Que ya se ha señalado. Creo que es importante estar alertas, estar viendo cómo se están percibiendo las cosas. Por ejemplo, ¿no? En este informe se señala cómo las mujeres sienten que hay más dificultades para volver al trabajo presencial. Entonces hay que escuchar diferenciando, digamos, por temas de género, para ver realmente dónde están las sensibilidades, dónde están los problemas y, por lo tanto, pues, dónde hay que realizar ajustes, ¿no? Creo que eso es muy relevante, ¿no? Este tema de escuchar y tener espacios formales e informales para esa escucha, ¿no? Y lo tercero que quería destacar es el tema de predicar con el ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, básicamente el ejemplo desde arriba. Porque, claro, si yo tengo unas políticas que dan flexibilidad, digamos, y un conjunto de prácticas, digamos, para, pues, responder a necesidades, a demandas, digamos, de las mujeres, pues es importante que el gerente general o gerentes de primera línea usen esa flexibilidad, esas prácticas, digamos, contempladas. Difícil que una mujer, digamos, que está en tercera línea y que quiere ascender, que tiene una carrera, ¿no? Y que le interesaría ir a ver a su hijo jugar un partido de fútbol, ¿no? Y pedir permiso para ello, ¿no? Eh, digamos, lo haga si es que ve, pues, que nadie del gerente general o de los gerentes de primera línea lo hace, ¿no? Entonces, predicar con el ejemplo, es decir, no solamente está en el papel, ¿no? Sino que esto lo vivimos, y otra vez, ¿no? Volviendo al tema, este es un cambio cultural, entonces tenemos que decir, efectivamente, esto es lo que aplico en mis acciones, ¿no? Entonces es importante que del más alto nivel realmente se vivan esas prácticas, esas políticas, para que, pues, se apliquen en toda la organización. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Elena. Totalmente de acuerdo. Si no existe, ¿no? Desde arriba, digamos, esta promoción, ¿no? de las políticas, también uso del equilibrio vida-trabajo, va a ser bien difícil, ¿no? que el resto de colaboradores de otros niveles también puedan acceder a estos derechos, ¿no? que están, digamos, sobre el papel. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Eduardo, Alba, Elena. Me ha sido súper valiosos sus comentarios. Ya con el cierre de este panel, cerramos esta primera parte del evento, pero nos vamos a 5 minutos de pausa y regresamos a la segunda parte con Marlene Molero, con otro panel de conversación liderado por David Reyes. Así que, por favor, no se desconecten, que volvemos en 5 minutos. Buenos días nuevamente y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro evento Techo de Cristal, la miopía de los CEOs. Voy a dar pase en primer lugar a Marlene Molero, que es CEO y fundadora de Genderlab. ¿Cómo estás, Marlene? Ya te veo en pantalla, qué bueno. Aquí estás. Hola Listo. David, ¿cómo estás?
Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Marlene nos va a presentar un estudio o parte de los resultados de un estudio con el corte a Perú sobre acoso sexual en las organizaciones peruanas, que es parte de ELSA. Marlene, explícanos un poquito qué es ELSA para poder poner en la misma órbita a toda nuestra audiencia. Perfecto, sí. ELSA es una herramienta digital que ha sido desarrollada por GenderLab con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que hace es promover una cultura de prevención frente al hostigamiento o acoso sexual laboral basada en evidencia. En consecuencia, recoge información, data de la organización, pero también de las personas que integran la organización, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, lo que permite contrastar un poco el impacto de los esfuerzos que ya se vienen haciendo. Hemos invitado a Marlene justamente porque creemos que la data que nos puede aportar hoy sirve para complementar también parte de los resultados que habíamos visto en nuestro quinto estudio de equidad de género en las empresas que organizamos con la Cámara Española Ipsos Perú. Adelante, Marlene. Gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente. La verdad es que agradecemos mucho la invitación de Semana, de Ipsos, de la Cámara de Comercio de España, para poder compartir un poco los resultados de este estudio que tenemos. Comenzamos la pandemia hace ya 2 años, casi exactamente 2 años, y habían algunas presunciones de qué es lo que iba a pasar con el acoso sexual laboral, ¿no? Presuponíamos que de pronto la distancia física iba a hacer que se disminuya dramáticamente, y eso no ha sido así. De hecho, más de la mitad de los casos que tenemos reportados dentro de esta herramienta o continuaron una vez iniciada la pandemia o se generaron, digamos, durante la pandemia. Entonces, empezamos a ver algunas cosas y de eso se trata, y voy a jugar mucho con esto del titular que usa la revista en esta última edición de la miopía de los CEOs, porque parte de lo que nos enseña esta herramienta son cosas que antes no veíamos, ¿no? Presuponíamos de pronto, pero no teníamos la data o la información suficiente para tener con claridad el panorama. Yo lo que les voy a presentar ahora muy brevemente son los resultados de la aplicación que hemos hecho ya de ELSA. Si pueden, por favor, proceder una diapositiva. Gracias. De la aplicación que hemos hecho de ELSA durante el año pasado, durante el 2021. Lo hemos hecho en Bolivia, en Colombia y en Perú. Yo les voy a presentar algunos elementos esenciales de la data de Perú y al final les pondré a disposición un QR para que puedan bajarse el reporte, donde hay bastante más información. Es la muestra más grande que existe en nuestro país sobre hostigamiento o acoso sexual laboral. Es una muestra que contestaron más de 32.500 personas de 39 empresas, y es una muestra prácticamente paritaria con un margen de error del más o menos 2.8%. Estas respuestas y las organizaciones que participaron son empresas de tamaño mediano, con tendencia, digamos, realmente a empresas grandes, que son formales, digamos, así que probablemente son comparables a la mayoría de organizaciones de las que ustedes están, de las personas que nos ven están. Entonces es una base, digamos, con un número muy, muy alto de respuestas. Si me pueden ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva. Habían cosas que suponíamos, pero que no veíamos, ¿no? Porque la forma de ver el hostigamiento sexual muchas veces es a través de una denuncia, y como vamos a ver en un momento, la denuncia es literalmente la última opción de las personas que pasan por una situación de este tipo, ¿no? Pero como estaba invisibilizado al no tener estas denuncias, una pregunta que surge es qué tan frecuente en realidad es este problema y qué tanto esto sucede dentro de mi organización. Cuando les preguntamos a las personas directamente si les había pasado un caso de acoso sexual o de hostigamiento sexual, solamente el 4% respondía que sí. Estamos muy cerca a la información que tiene Ipsos, pero cuando les preguntamos por manifestaciones concretas, como comentarios en doble sentido o sobre la apariencia física, acercamientos, tocamientos, invitaciones reiteradas a salir, hasta casos de chantaje sexual, el porcentaje de personas que responde afirmativamente es el 34%. ¿Qué hace esta diferencia, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de un 34% que pasa por alguna de estas situaciones, que pasa en realidad por casos de hostigamiento sexual laboral, pero solamente el 4% lo denomina por su nombre? Es que el 90% de las personas no sabemos lo que es acoso sexual. Tenemos ideas, digamos, que son erróneas o que son limitadas y que no nos ayudan a poder comprender a cabalidad el concepto y a identificar las situaciones que estamos pasando. Porque es importante identificar, poder identificar y llamar por su nombre aquello que nos sucede o que le sucede a nuestros trabajadores, trabajadoras,
porque eso habilita que podamos empezar un camino de una solución constructiva, digamos, de esto y poder poner fin a la situación de hostigamiento sexual. Eso pasa por contactar a la empresa, ¿no? Por hacer, por ejemplo, la denuncia. Sin embargo, hemos encontrado que de este 4%, si por favor podemos volver a la diapositiva anterior, yo les indico para pasar, gracias. De este 4% que reconoce pasar expresamente por una situación de hostigamiento o acoso sexual laboral, solamente el 10% lo va a denunciar, ¿no? Por eso es que valerse de la denuncia para saber si tenemos o no una situación en nuestra organización es una mala idea. Ahora sí, por favor, si me ayudan con la siguiente. ¿Qué hacen las personas, digamos, que no denuncian? ¿Qué están haciendo con esto? La gran mayoría, digamos, 75%, 3 de cada 4 personas, va a usar alguna técnica para evitar a quien está haciendo el acoso o hostigamiento, ¿no? Esto significa, en buena cuenta, ausentarse del día laboral, ausentarse de determinadas reuniones o cambiar rutinas dentro de la organización. Claramente esto afecta también la productividad. La mitad de las personas que pasan por esto lo va a vivir en completo silencio, digamos, no se lo va a contar básicamente a nadie, y en algunos casos, digamos, 1 de cada 4 casos, 25%, va a pedir un cambio de lugar de trabajo sin mencionar el motivo por el que este cambio se solicita, ¿no? Es un problema, como se dan cuenta, que está invisibilizado de cara a la organización, porque no recibe información de que esto está sucediendo en realidad. Y claro, las personas a su vez, los trabajadores, las trabajadoras, lo que ven es una situación de inacción y empiezan a desarrollar un sentimiento de impunidad, de que ahí no se hace nada, no se toma acción, y como se darán ustedes cuenta, esto solamente sigue girando y se va reforzando y lleva nuevamente a actitudes de no violencia, ¿no? Y hay 3 formas en que las personas pueden contactar a su organización. Una de ellas es la denuncia formal, la otra es a través de recursos humanos, digamos, para comentar lo sucedido y buscar algún tipo de resolución. Y la tercera es a través de los jefes y jefas inmediatos. Entonces, el rol de quienes lideran equipos o lideran organizaciones es bastante relevante. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Genial. Ahora, en gran parte de nuestras organizaciones, estoy segura que en las que ustedes están, tienen un sistema de prevención frente al hostigamiento sexual laboral implementado, ¿no es cierto? De hecho, la data que nos mostró Ipsos en Lucía en su presentación, 80% de las organizaciones contaba por lo menos con un reglamento o una política. Esas son las cosas que nosotros vemos. No vemos el reglamento como organización, sabemos que tenemos un canal de denuncia, sabemos que hemos capacitado al personal, sabemos que hemos puesto a disposición una normativa interna. Lo que no vemos es cómo esto está teniendo un resultado en nuestro personal, y eso sí es lo que nos permite ver la herramienta de ELSA. Lo que encontramos es que de 100% de empresas que declara tener una política, solamente el 60% del personal la conoce, ¿no? Hay un 40% que piensa que no existe, o que si sabe que existe, digamos, no tiene ni idea de cómo llegar a ella. Lo mismo pasa con el canal de denuncia, ¿no? Las empresas tienen canales de denuncia, pero solo hay un 34% de personas que no lo conoce o que no sabe cómo acceder a él, y un 100% de organizaciones que señala que ha capacitado a su personal, pues tenemos un 32% que no se acuerda de haber pasado por esa capacitación. Y si se acuerdan, cuando les comentaba por qué las personas tienen problemas para reconocer situaciones de acoso, les decía, bueno, 9 de cada 10 necesita el concepto es pieza angular, o parte angular, digamos, de las capacitaciones en prevención. Entonces, digamos, no solamente es que tienes la tercera parte que no se acuerda de haber pasado por la capacitación, sino que 9 de cada 10, además, no comprendió el mensaje principal que se estaba intentando dar. ¿Qué otra cosa no vemos? Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Pensamos que el acoso sexual, digamos, tradicionalmente lo hemos enfocado como algo que pasa entre quien acosa y quien recibe el acoso, y más o menos todo el resto nos hemos salido de ese juego, ¿no? Sin embargo, lo que hay que empezar a ver es que este es un problema de clima laboral, no es un problema de algunos malos elementos, sino de una cultura informal instalada en las organizaciones, de las que probablemente todas las personas de alguna manera somos parte.
¿Cómo somos parte? Por los problemas para identificar y por la tolerancia que vamos armando. Si hablamos de chantaje sexual, estaremos de acuerdo en que claramente eso es hostigamiento o acoso sexual laboral. Si hablamos de invitaciones reiteradas a salir, de comentarios en doble sentido, de comentarios no bienvenidos sobre la apariencia física, seguramente no estaremos tan de acuerdo. ¿En qué vamos a estar de acuerdo? En que son cosas que no deberían suceder en el ambiente laboral, pero vamos a decir que no son hostigamiento sexual. Al bajarle ese nivel, digamos, promovemos la inacción y empezamos a instalar una cultura de tolerancia dentro de nuestra organización. ¿Qué oportunidad tenemos ahora? Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Estamos volviendo a ocupar, digamos, gradualmente los espacios físicos, ¿no? Estamos volviendo gradualmente a la oficina, seguramente no será como antes, digamos, hay una nueva normalidad, pero dentro de esa nueva normalidad tenemos la oportunidad de volver más fuertes. ¿Qué significa esto de cara a una cultura de prevención del hostigamiento sexual laboral? Tener un liderazgo expreso y activo. Les comenté que 1 de cada 3 personas que pasa por una situación de acoso o hostigamiento sexual laboral se lo comenta a su jefe o jefa directa, ¿no? Entonces, quienes lideran la organización o quienes lideran equipos de trabajo y tienen personal a su cargo, tienen que ser muy vocales en su cultura o en su respaldo a una cultura de tolerancia cero. No basta solo con pensarla, hay, digamos, que ser muy vocales y actuar en consecuencia. Desarrollar una estrategia centrada en terceros, ¿no? Acá estamos volviendo, hay que salir de este esquema donde pensamos que esto es algo de solo un par de malos elementos y pensar cómo formamos parte de esta cultura informal y qué tenemos que hacer para cambiarla. Entonces, cambiar el enfoque centrado en algunas personas o centrado en la víctima para enfocarnos en toda la organización. Y finalmente, tener un sistema de prevención que funcione. No un sistema de prevención que se hace solamente para cumplir la ley, donde en el mejor de los casos nos evitaremos una multa de SUNAFIL, sino un sistema de prevención que sirva efectivamente para reducir la tolerancia del hostigamiento o acoso sexual, para prevenir en consecuencia los casos, pero también para atender a aquellos que finalmente se puedan dar. Si me ayudan en la siguiente diapositiva, por favor. He intentado ser bastante respetuosa con los tiempos y este es un extracto del primer informe ELSA que lanzamos hace menos de un mes, con 10 grandes preguntas sobre el acoso sexual laboral en el Perú, y tienen en pantalla el QR para que puedan bajar, digamos, esta información. ELSA continúa haciendo mediciones, hoy día son más de 110 empresas ya que usan la herramienta en América Latina, y dar ese tipo de información que ustedes están dando, ¿no? Que nos ayuda en buena cuenta a tener sistemas de prevención que son más eficientes, que son más efectivos y que realmente promueven un cambio. Muchísimas gracias nuevamente, David, por el espacio y por ser aliados, digamos, durante mucho tiempo en ayudarnos con la difusión y con la implementación de ELSA en realidad. Muchas gracias. Gracias, Marlene, a ti también. Y gracias además porque durante estos años Marlene ha estado en el detrás de cámaras de estos estudios de equidad de género en las empresas que hacemos aquí en Semana Económica, siempre apoyando un poco en la gestión y en la concepción también de los temas a tratar con mucho valor. Así que gracias por eso. Voy a presentar el panel de cierre. Esta vez hemos enfocado el tema en el retorno a las oficinas. Lo hacemos porque creemos que es súper importante la data que nos arroja el estudio y cómo nos puede ayudar efectivamente a tomar mejores decisiones. Entonces, la lógica aquí y la convocatoria de quienes participan justamente ha ido en ese sentido. Está con nosotros Maite Brignetti. Ella es gerenta de Cultura y Formación del BBVA. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, tienes que activar el micrófono. Hola, David. Gracias por participar hoy día. Diana. Y también nos acompaña Mariana Olivares. Ella es directora legal y de asuntos corporativos de Sodexo. Mariana, ¿qué tal? Hola David, hola a todos y todas. Maite, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Y finalmente, no menos importante, por supuesto, Luciana Canseco. Ella es directora de gestión humana y sostenibilidad de supermercados peruanos. Bienvenida, Luciana, también. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir esta mañana con todos ustedes.
Vamos con 3 preguntas. Vamos a tratar de mantener los tiempos en orden durante la siguiente media hora con ustedes de cara a que la audiencia tenga cierta predictibilidad y cerraremos con las palabras de Xavier Urios de la Cámara Española. La primera pregunta, tomo data del propio estudio que hemos visto anteriormente, la refresco para que la audiencia la tenga clara. Un 41% de los hombres considera que es necesario volver a las oficinas. Y ahí, como argumento, que naturalmente la pregunta lo expone, es que se pierde productividad. Y solo el 22% de las mujeres responde lo mismo. Cuando vemos la otra alternativa, es decir, la de aquella de quienes no desean volver a las oficinas porque consideran además que trabajan de la misma manera o más en casa, el resultado es inversamente proporcional. Es decir, las mujeres prefieren quedarse a trabajar en casa y los hombres retornan. Hay, por supuesto, un porcentaje intermedio que es de quienes todavía están en el camino, en las decisiones de las empresas de si volver o no volver, ¿no? Entonces todavía no se identifican con ninguna de las dos opciones. Pero estas diferencias que nos marca un poco la pauta, el estudio, ¿qué nos dicen de cómo debemos tomar decisiones o incluir el enfoque de género en esas decisiones para regresar a la presencialidad? Entonces le doy pase, en el orden en que las veo en este primer pantallazo, Maite, Mariana y Luciana. Maite, por favor. Perfecto. Ahí, David, te comento un poco, escuchándote la pregunta, ¿no? Nosotros realmente lo que deberíamos apuntar es hablar del talento sin género, ¿no? No debería haber esta diferencia, sino hablar realmente de la igualdad. Entonces, realmente el grupo BBVA, y acá solamente para dar una data, nosotros venimos de un sector financiero, ¿no? Que se ve bastante tradicional y con predominancia masculina. Sin embargo, desde el grupo ya tenemos y estamos bastante contentos de que ya más del 40%, casi el 45%, por ejemplo, de las promociones en los mandos directivos son mujeres. Entonces ya estamos viendo grandes avances. Y en la parte de conciliación que tú mencionas o del retorno específicamente, nosotros hicimos un estudio, tenemos un servicio de estudios de BBVA, donde vimos cuándo se generaban estas brechas entre hombres y mujeres, ¿ya? Y lo que nos salió es que justo cuando la mujer tiene hijos, ¿no? Sale de licencia de maternidad, es cuando se comienza a dar esta brecha entre el crecimiento del hombre y la mujer. Y estudiamos un poco los comportamientos de las mujeres versus los hombres y qué fue lo que nos dimos cuenta. Que la mujer entraba mucho más temprano que el hombre, almorzaba mucho más rápido que el hombre, o sea, almorzaba en periodos mucho más cortos y también el horario de salida era más temprano. Entonces, si hablamos de un modelo de productividad, realmente eso es buenísimo, ¿no? Entras más temprano, puedes comer en tu horario y salir más temprano. Sin embargo, sí hay un tema que tenemos que trabajar, que es este tema de presencialismo, porque cuando veíamos el comportamiento de los hombres, quizás el hombre entraba a trabajar más tarde, almorzaba más tiempo, salía a trabajar quizás a las 9 de la noche para llegar a la casa, no vamos a decir que sea así, ¿no? Pero cuando los hijos quizás ya se acostaron, ¿no? Entonces, esto realmente es un cambio cultural, ¿no? Y sabemos que los cambios culturales no se van a dar de la noche a la mañana, un cambio cultural lleva de 5 a 7 años, pero lo que nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar es que no hacer una diferenciación porque eres mujer o porque eres hombre, sino todo lo contrario, debemos trabajar en la igualdad, ¿no? De los hombres y mujeres y que realmente contrarrestemos este presencialismo en la meritocracia, sino que sea realmente basado en objetivos claros y en productividad para ambos de manera igual, ¿no? Y sí cada vez buscar más soluciones, nosotros lo llamamos los daddy tracks, para que los hombres realmente tengan, por ejemplo, licencia, como tenemos la licencia de maternidad, tener una licencia de paternidad más equitativa para que realmente el hombre, ¿no?, cobre importancia en estos temas de su rol de papá, ¿no? Y, igual que la mujer, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros promovemos acá en BBVA, ¿no? Gracias, Maite. Parte del cuestionamiento que teníamos aquí en esta pregunta responde al hecho de que si bajo las circunstancias actuales se vuelve completamente a las oficinas, digamos, se toma esa decisión en la compañía, es posible que quienes digamos, quieran tomar
la decisión de volver, si se da la opción de volver o no, sean más los hombres que las mujeres, y allí podría producirse algún tipo de efecto. Mariana, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la data y cómo ves estas posibilidades diferenciadas en el retorno? Sin duda, yo creo que, gracias por la pregunta, esta data nos da cuenta de esa diferencia que existe. Todos somos iguales, cierto, pero los retos y complejidades de cada uno son diferentes, ¿no? Entonces, probablemente si vamos por tema de género, y el enfoque que se le está dando es muy interesante, porque en temas de género sí es diferente regresar a la oficina. Los retos que puedo tener yo para regresar a la oficina son diferentes a los de mi esposo, o en general, eso es lo que nos arroja la data. Pero la buena noticia es que esta información nos permite tomar decisiones ya no con la miopía del CEO, como se llama este evento, sino más bien nos permite establecer políticas o enfrentar los temas de manera anticipada sin castigar el no ir a la oficina, ¿no? El tema es que se pueda tomar medidas, acciones que permitan escuchar a nuestros colaboradores y colaboradoras y tomar acciones en las cuales ambas decisiones, el ir o no ir, sean claras y no se castigue o no se genere, vacío porque no se mide la productividad de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un tema de bonos, que los bonos también sean entendidos, oye, también se puede generar lo mismo desde el hogar y la casa, para que tampoco hayan efectos colaterales por decidir u optar no ir, ¿no? Y nosotros creemos en el tema de que el retorno hoy en día debe ser flexible y voluntario, ¿no? Porque cada situación, cada persona tiene una realidad diferente en su hogar, en su entorno, y queremos respetar ese tema. Luciana, ¿cómo lo ves tú, basándonos un poco en la data y la problemática general? Buenísimo. Bueno, en nuestro caso, Supermercados Peruanos es una empresa que tiene más de 21.000 colaboradores y el 46% son mujeres. Y de hecho, durante la pandemia fuimos una de las pocas industrias que nunca paró, ¿no? De hecho, nunca hubo este tema de retorno o no retorno. Siempre el día 1 estuvimos trabajando. Pero eso también nos retó mucho como compañía, ¿no? Porque teníamos que diseñar experiencias que ayuden a todos los colaboradores en ese contexto particular. Y de hecho, ahí sí comentarles que nuestro enfoque fue mucho de escucha activa, de entender qué es lo que necesitaba el equipo, qué oportunidades habían para nosotros implementar rápidamente y poder ayudarlos, ¿no? Algunas acciones bien puntuales que les puedo comentar y que nos ayudó muchísimo es el tema de flexibilidad. Y yo creo que es algo que se puede trabajar de manera transversal, más allá que sea en la operación o en un perfil administrativo. Es importante dar esos espacios de entender para qué necesita el tiempo, cómo se lo podemos dar a través de una programación. Entonces, y mucho contacto con el jefe para poder estar coordinándolo, ¿no? Otro tema es mucho tema de comunicación y contacto con más mujeres dentro de la organización, ¿no? Entender el contexto, tener esta empatía de escucharnos y compartir experiencias, ¿no? Entonces, abrimos muchos foros para que las mujeres y también los hombres entiendan cómo estamos nosotras pasando este reto en particular. Pero en verdad como estrategia, yo creo que es importante recalcar que el enfoque de género es una estrategia transversal, o sea, no es solo para el mundo presencial o solo para el mundo híbrido o 100% remoto. O sea, se debe diseñar para todo, ¿no? Entonces, creo que es algo que debe estar muy presente y nosotros en la compañía lo tenemos muy vinculado a la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, sí les recomendaría como algunos tips, tener este sponsorship de los líderes para poder ir diseñando este tipo de acciones muy orientados a lo que las colaboradoras y colaboradores necesitan. Gracias, Luciana. Vamos a la segunda pregunta. Tenemos distinguidas en los resultados de la encuesta algunas dificultades que se afrontan de manera diferenciada según declaran los mismos encuestados y encuestadas, ¿no? Entonces, las encuestadas consideran, por ejemplo, que en un 23% que una de las principales dificultades para volver a las oficinas son las tareas del hogar, frente al 10% en el caso de los hombres. Lo mismo en el caso de las responsabilidades que se han adquirido en la pandemia. 34% de mujeres dice que es una de las grandes dificultades, 22% de los hombres. Hay otras alternativas que hemos visto que marcan una diferencia.
pero desde la empresa, ¿cuáles son las acciones que se pueden trabajar? O digamos, hay un terreno también ahí entre lo privado, del espacio de casa personal, de pronto no hay la injerencia directa pues de los jefes o no a lo que se hace o no, o al reparto de las responsabilidades. Entonces, pero ustedes desde las empresas, ¿qué acciones creen que pueden tomar para lograr o ayudar, digamos, a construir un mejor equilibrio vida-trabajo para las mujeres que, visto los resultados, son más afectadas? Vamos a chocolatear un poquito el orden. Voy por Mariana, voy por Luciana y voy por Maite. Mariana, por favor. Sí, a ver, sobre el equilibrio se torna sumamente importante una vez más porque al entender que la mujer está indicando, está señalando que prefiere trabajar desde su casa porque hay una serie de tareas que debe realizar o, digamos, administrar de manera paralela, es importante establecer dos temas, ¿no? Primero el tema de la salud mental y digamos, afianzar o dejar en claro el tema de lo que es la jornada de trabajo. Lo que no queremos es que las mujeres terminen trabajando todo el día porque finalmente están administrando o están en un lugar de trabajo donde conjugan los deberes y las tareas del hogar, ¿no? Por ejemplo, desde Sodexo lo que hicimos muchísimo es fortalecer el tema de la jornada de trabajo, indicando que hay un derecho a la desconexión, no pongamos reuniones en tales horas, respetemos las horas de almuerzo, entendamos la realidad de la casa bajo un trabajo consciente, es decir, de nuevo, flexibilidad y tema voluntario. Entendemos que, por ejemplo, hoy en día que ir a recoger a los niños del colegio, entonces hay periodos o hay momentos que vamos a tener, digamos, este cruce de tareas, digamos, propias de la vida familiar, con el trabajo, más aún cuando el ambiente o el entorno de trabajo hoy en día es el hogar. Entonces, es importante difundir y reforzar eso, no solamente hacia el colaborador, sino trabajarlo con los líderes, ¿no? Con los jefes, con los supervisores, porque finalmente ellos son los que nos representan frente a todos los colaboradores. Y sin duda esto genera el reto, ¿no? De no solamente lo que debemos hacer, sino también el reto para que el balance funcione, ¿no? Cómo fomentar la responsabilidad compartida. Si vemos que al final, en este modelo flexible, que desea, viene a la oficina y quien quiera quede en su casa trabajando, ¿qué ocurre si solamente vienen hombres y son las mujeres que se quedan en su casa? Estamos ayudando o fomentando la responsabilidad compartida, como también a raíz de lo que sucede y lo que nos muestran las estadísticas en nuestras organizaciones, podemos tomar acciones de trabajo. Gracias, Mariana. Entonces le damos el pase a Luciana. Luciana, por favor. Gracias, David. Sí, bueno, en nuestro caso particular, una de las principales preocupaciones que teníamos es el tema de la educación, ¿no? De hecho, comentabas este tema de que las mamás tenían un poco más de responsabilidades en la casa y eso se venía con todo el tema de la educación en casa, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de diseñar una estrategia muy alineada a lo que ellas necesitaban y armamos lo que se llamaba el Club de Niños, ¿no? Era un programa especial para ayudar con distintas actividades, contenidos, entre otros temas, para que los hijos en casa puedan tener un poco más de contenido para su educación. Eso nos ayudó un montón, fue súper bien recibido por todos los mamás y papás, ¿no? Otro frente que también nos parecía súper importante es hablar del tema, ¿no? Porque a veces está el tema alrededor, pero nadie lo tangibiliza como que eso nos está pasando, las mujeres tienen mucho más trabajo en casa por todas las responsabilidades del hogar. Y de hecho lo que nosotros hicimos muchísimo fueron charlas, espacios de, por ejemplo, cuáles son las nuevas masculinidades, todo el tema de corresponsabilidad en casa. Hicimos también muchos desayunos por la igualdad, donde distintos líderes de la compañía compartían sus experiencias para poder aterrizar en acciones que ayuden a todas las mujeres. Y también programas de mentoring, ¿no? Porque es muy importante entre todas nosotras ayudarnos. Pero tratábamos tanto dar un balance para el hogar, para que tengan algunas acciones que puedan implementar en su casa y también otras que les ayuden en el trabajo, en el día a día, ¿no? Pero de nuevo, repito, creo que lo más importante es la escucha activa, estar muy cerca y entender qué es lo que necesitan. Buenísimo, Luciana. Maite, ¿cómo lo ven y lo trabajan en el BBVA? Sí, en el BBVA tenemos un programa que se llama Work Better, Enjoy Life, ¿no? Que realmente se hace en todos los países del grupo.
Y lo que se trata Work Better, Enjoy Life es justamente de trabaja mejor y disfruta tu vida, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos que cuando los colaboradores están felices también con, ¿no? con su familia, en la parte personal, también les va a ir mejor en la parte laboral, ¿no? Entonces fomentamos este tema que decía al inicio de realmente ir al trabajo, aprovechar el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo, que es un tema clave, y así también poder disfrutar de tu vida, de tu tiempo de ocio, de tu tiempo con la familia y otros. Y un tema que también estamos trabajando, lo mencionó María en el tema de paz mental, nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto de well-being, de bienestar, que toca 5 dimensiones, ¿no? El bienestar físico, que es como yo cuido realmente mi salud y mi energía durante el día, cómo yo me cuido, el bienestar emocional, ¿no? Porque también el tema de bienestar emocional es un tema clave, más aún que estamos post una pandemia de casi 2 años, ¿no? Entonces es un tema que estamos trabajando muy de cerca con temas de resiliencia, ikigai, entre otros. El bienestar financiero, el bienestar social y el bienestar de carrera. Entonces estas son las 5 dimensiones de nuestro programa de bienestar integral bajo este gran paraguas de Work Better, Enjoy Life, ¿no? Aparte de temas de mentoring que mencionó Luciana, que también trabajamos, y este tema, como te digo, de corresponsabilidad, porque también es clave ver al hombre como agente de cambio, ¿no? Nosotros también este tema no es que solamente se enfoque en mujeres, sino que también sensibilizar al hombre en su rol como agente de cambio para lograr esta igualdad de los dos géneros, ¿no? Completamente necesario, sin duda, Maite. Y vamos a la última ronda, la última pregunta. Ya en parte se ha conversado aquí y lo han ido mencionando, pero cerremos, terminemos de afinar con esto, ¿no? La flexibilidad laboral. Y frente a estos escenarios actuales, digamos, a lo que estamos enfrentando, ¿hasta qué punto avanzamos con esa flexibilidad laboral o qué oportunidades nos trae la mayor flexibilidad que existe y que estamos brindando a nuestros colaboradores y colaboradoras? ¿Y qué no ha sido explorado también en términos de flexibilidad? Paso a un nuevo orden, entonces vamos por Luciana, Maite y cerramos con Mariana. Luciana, adelante. Buenísimo. Sí, sobre el frente de flexibilidad, te lo voy a comentar desde dos lados. Una parte es la parte más presencial que nosotros tenemos en tiendas, y de hecho nuestros horarios de trabajo en la tienda es de 8 a 10, ¿no? Nuestra misión como compañía es muy humilde, es abastecer a las familias peruanas, entonces tenemos que tener un horario extenso de tener las puertas abiertas para que los clientes puedan hacer sus compras, ¿no? Entonces, de cara a eso sí tenemos un reto bien interesante que estamos explorando ahora, que es cómo monitoreamos bien las mallas horarias, cómo estructuramos bien los turnos de trabajo y complementamos, ¿no? Cómo podemos tener un part-time, un full-time, de repente el part-time en el fin de semana, porque aparte también del tema del hogar, tenemos otro indicador que es muy importante, que es el tema de la educación. Mucha de nuestra población estudia una carrera actualmente. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente flexibles y creativos, en cierta manera, para poder ayudar a la operatividad de la compañía, que siga funcionando con estos horarios, pero también ayudar a los colaboradores que puedan continuar con sus retos personales y temas familiares. Y desde el lado más administrativo, que es una población un poco más pequeña, yo creo que hemos avanzado muchísimo y eso se da por la confianza, ¿no? Yo creo que al momento de ir a este mundo híbrido, no 100% presencial, tienes este lado de confianza y de cercanía con el líder distinto, donde ya tu rol es más por objetivos. Entonces creo que eso ya ha venido para quedarse, no para retroceder. Entonces hay que aprovechar todo lo que hemos avanzado por ahora para seguir potenciándolo y mantener esta dinámica de trabajo en el día a día. Pero creo que lo que aún nos falta a nosotros como compañía explorar, más allá es esta creatividad de cómo diseñamos los horarios de trabajo presenciales más ad hoc a las necesidades de nuestras mujeres, se podría decir, ¿no? Y también de los papás, porque creo que es importante entender que hay papás que también son papás solos, hay papás que también tienen otro tipo de retos que hay que ayudarlos. Gracias, Luciana. Y me gusta mucho este cruce de enfoques, ¿no? Porque hay un enfoque aquí de género, pero también de diversidad propia de tu organización, ¿no? Maite, por favor, adelante. Sí, nosotros, mira, al igual que mencionaba Luciana, también en el BBVA somos más de 6.000 colaboradores y hay, como se podría decir, dos
escenarios, ¿no? El escenario de las oficinas, que efectivamente también trabajan de 8 a 7 de la noche, de lunes a viernes, e incluso sábados, y ahí está la mitad de la compañía, y el escenario de las áreas administrativas. Entonces yo creo que el primer punto, y coincido plenamente, tenemos que, ¿no? que también diferenciar, ¿no? Estos dos escenarios. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en el caso de las oficinas, ¿no? Hicimos un concepto que se llama balancén. Balancén lo que busca, si bien parte del tema de los horarios, también como les digo, es importante que el tema de bienestar lo veamos integral. O sea, yo creo que no es solamente un tema de horarios, sino también de bienestar en general. Y ahí lo que hicimos es velamos porque se cumple el horario de las oficinas, porque antes teníamos oficinas que si bien cerraban a las 7, se podían quedar hasta las 9 de la noche, o los sábados si cerraban a las 2, se podían cerrar hasta las 4 de la tarde. Entonces yo creo que lo que no son cuentas son cuentos. Entonces comenzamos a medir y a sensibilizar sobre esta gestión del tiempo, ¿no? Y logramos reducir y que realmente la gente salga a la hora y que las oficinas salgan a las horas. Y en lo que son las áreas de administrativas, o nosotros llamamos de sede central, también lanzamos todo ese concepto de balancén. Incluso formamos sobre la gestión del tiempo, formamos sobre el tema de confianza, de objetivos, pero mucho también la gestión del tiempo, porque realmente sí nos dimos cuenta que vivir en lo urgente o en incendios, o sea, a veces uno no mismo no es consciente de cómo está aprovechando su tiempo. Entonces, esta certificación que hicimos de todos los colaboradores sirvió mucho y lo vieron con herramientas muy prácticas, ¿no? Bajo el paraguas de Balancén, que es cómo lograr este balance vida-trabajo. Y finalmente, Mariana, cuéntanos un poco cómo viven esta flexibilidad en Sodexo. Bueno, al igual que Maite y Luciana, tenemos dos grandes grupos humanos, uno referido al trabajo operativo que es On-Site Services, que el cual lo que hemos podido y venimos buscando hace muchos años son programas que te acercan a tu casa para evitar las largas horas de traslado o tiempo perdido en el transporte a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es una herramienta que es muy potente, muy apreciada por tanto por hombres y mujeres, porque lo que menos queremos es perder tiempo en traslados o que sea una jornada muchísimo más larga de la que corresponde por temas de transporte, ¿no? Y en lo que es en oficinas administrativas, que claro, que es un grupo más pequeño, pero también hemos acuñado el trabajo consciente, en el cual es el retorno a las oficinas es flexible y voluntario, tanto para hombres como para mujeres, porque entendemos que sí, efectivamente, la encuesta lo dice, hay personas que todavía prefieren o quieren o deben mantener el trabajo en casa por diferentes factores, pero también hay un grupo que quiere regresar a la oficina, ¿no? Que no tiene, digamos, el espacio adecuado o que de repente se siente muy solo en su casa y lo que quiere es estar y compartir en la oficina. Entonces, un poco lo que se ha hecho es un tema totalmente voluntario, flexible, no está sujeto a un mínimo ni un máximo de horas, sino es trabaja de manera consciente y responsable desde el entorno, lugar donde lo consideres. Entonces, ahí incorporamos la mirada hacia aquel o aquella persona que quiere trabajar desde su hogar o la que quiere venir a la oficina. Inclusive puedes combinar, voy en la mañana y en la tarde estoy en mi casa, o quizá en la tarde que vienen los chicos del colegio, prefiero irme a la oficina porque tengo más tranquilidad. Entonces ya es un poco más también de cada uno y siempre, como decía Maite y Luciana, respetando los horarios de trabajo. Creemos que el derecho a la desconexión, creemos que es sano tener un balance adecuado, y el balance adecuado no es estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que uno se acuesta pendiente de lo que ocurre en la casa y en la oficina de manera permanente. Entonces, ahí sí es importante acuñar mucho lo que es salud mental y este derecho a la desconexión que hay también para poder descansar y dedicar horas efectivas al hogar. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Maite, y muchas gracias, Luciana, también por participar en este panel. Creo que hemos cumplido el objetivo, traducir esta data en acciones y tener un llamado a la acción, valga la redundancia, para la audiencia que tenemos al frente. Les agradezco muchísimo el aporte de valor que han tenido esta mañana. Gracias. Y vamos para cerrar con 2 puntos adicionales, 2 puntos finales, y con eso concluimos el evento. El primero, quiero volver a agradecer a quienes respaldan esta iniciativa. Algunos de ellos nos acompañan desde hace varios años y creo que es importante mencionarlos, porque sin ellos
no sería posible hacer ni el estudio ni este evento en adelante. Así que hay un aporte que es una contribución también al empresariado en general. Está el BBVA, está Enel, está Movistar, está Ripley Perú y está Plaza Vea o supermercados peruanos. Y lo segundo, darle la palabra para las reflexiones finales a Xavier Urios. Xavier es un gestor muy relevante en esta iniciativa. Tengo que reconocer públicamente ahora, 5 años después, que él fue el que llegó a Semana Económica, tocó la puerta y dijo, pongamos este tema en agenda, cuando el tema no estaba en boga, digamos. O sea, ahí creo que el valor que tuvo en esta iniciativa fue fundamental. Xavier, tus conclusiones, tus reflexiones finales. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. La verdad que este espacio he sido construyendo con Semana Económica, con Ipsos y con la Cámara Española, año a año va consolidándose. Cuando empezábamos, soñábamos con tener un registro de data que nos pudiera empezar a plantear itinerarios de cambio. Creo que los datos que Lucía Wiener ha presentado hoy empezamos a tener algo de tracción o perspectiva para ver datos. Yo quiero acabar muy rápidamente por el tiempo con una pequeña reflexión si nos sirve, ¿no? Este mes, mes de la Mujer, Día de la Mujer, el 8 de marzo, yo creo que todos tenemos que optar o votamos, ¿no? Comentaba con Marlene, ¿tú has felicitado por el Día de la Mujer o has utilizado el espacio para reflexionar sobre lo que nos falta, ¿no? Es cierto que las organizaciones empresariales deben aprovechar días claves para poner en valor todo lo que han cambiado, todo lo que se han esforzado, todos los recursos invertidos para efectivamente que su marca, su trabajo, sus colaboradores se sientan más vinculados. Y es bueno y es cierto. Pero yo también quiero poner en valor lo que nos compartía Elena Conterno en el primer panel, ¿no? Es decir, ser parte de este movimiento implica aceptar que es un cambio cultural con humildad que nos dice que no estamos bien. Es decir, estar implicados en estas dinámicas significa en algún momento del año parar a reflexionar para ver todo lo que nos falta por hacer. Nos han presentado en este día de hoy muchas iniciativas válidas de cómo dar soluciones. Pero quizás, por irnos con la tarea pendiente, yo quizás quisiera dejar 2 temas apuntados, ¿no? Nuevamente, en un evento de este tipo tenemos una mayoría absoluta de mujeres ejecutivas que nos hablan y nos cuentan experiencias. Nos siguen faltando hombres. Mientras el tema de mujer en la empresa sea un tema de mujeres, no terminará siendo asumido al 100% por la organización. Y efectivamente, como el título del evento, que nos generó ciertas discusiones alturadas sobre la pertinencia de llamar la atención a nuestros referentes, el rol de los CEOs y los CEOs hombres en el Perú y en Lima sigue siendo central. Saber buscar la forma de implicar a más hombres para que asuman como propias la causa de mujeres quizás sea un trabajo grande y un pendiente que tenemos. Un pequeño botón de muestra. Los datos que nos decía Ipsos, tenemos la suerte que en pandemia han aumentado los espacios de talleres y capacitación en género y diversidad. Es una buena noticia. Quizás sea el momento de empezar a medir si avanzamos en espacios de formación en nuevas masculinidades. Recordemos todos que somos los hombres, para bien o para mal, un elemento clave en la transformación de la mujer en la empresa y en la sociedad. Y acabar diciendo la experiencia que la Cámara Española ha tenido desde que los marcos legislativos nos obligaron a todos en la empresa a ser parte del movimiento de transformación, el aporte que han hecho las empresas formales al Perú a la causa de la mujer ha sido sustancial. Pasados los primeros meses de dudas y temores por mayores obligaciones, hemos visto cómo cientos de equipos de recursos humanos han conseguido utilizar las obligaciones legales para empoderar a sus equipos, dar mayor protección a las mujeres y generar espacios más seguros y más sanos de trabajo, ¿no? Tengámoslo en cuenta y sobre todo animarles de aquí al año que viene a seguir buscando lo que nos falta por cambiar para poder mostrar éxitos en esta larga carrera de lo que nos queda por hacer. Muchísimas gracias a todas, a todos, particularmente a Semana Económica, gran aliado de la Cámara, a David, cómplice de género, y a todas vosotras. Buenos días. Gracias, Xavier. Efectivamente, y coincido plenamente contigo, durante estos años hemos buscado generar data primero sobre un tema sobre el que no existía data.
evidencia que ha servido para probar cuál es la problemática, cuáles son sus características y empezar a evaluar soluciones. Y le hemos dado trazabilidad a esa data hasta hoy. Así que podemos ver en qué evolucionamos, en qué involucionamos y cómo en un mundo cambiante como el de hoy, nuevas aristas de la problemática empiezan a surgir. Esperamos que este evento haya servido para continuar evidenciando esto y además para ayudarlos a construir un espacio mejor dentro de sus organizaciones, una cultura de mayor igualdad y que brinde oportunidades igualmente significativas a hombres y a mujeres. Y por qué no, ampliaremos y seguiremos ampliando este tipo de eventos hacia la comunidad LGTBIQ. Creo que es una tarea pendiente también empezar a conversar y hacia todo tipo de diversidad. Quiero agradecerles por haber estado conectados hoy. Hay data y cuando hay data no hay excusas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año en el que será el 6º estudio de equidad de género en las empresas que organizamos Semana Económica, la Cámara Española e Ipsos Perú. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.